Un día me dice mi hija de 13 años, que papá, yo quiero ir a acampar contigo. Yo dije, coño, Sí, o sea, nos vamos ya. sacó el día y nos vamos. Yo siento que las antiguas generaciones sí tenían como cierto estigma con esto de demostrar demasiado ese cariño. Este episodio de Supermamá Sin Filtro llega a ustedes gracias a Mitsubishi. Bienvenidos a un podcast más de Supermamá Sin Filtro y hoy un día muy especial porque estamos celebrando el Día del Padre. Hola, Ani Mirabal. Hello, buenas. Bienvenida. Muchísimas gracias por ¿Lista acá para acompañando. celebrar el Día del Padre? Por supuesto que sí. Qué bueno, me imagino que cocinaste, dejaste esa casa impecable. Obvio, así es. Y bueno, hoy nos acompaña un super papá, Domingo de Ovaldía. ¿Cómo estás, mi Hola, rey? hola. Bueno, Domingo es papá de dos, gerente general del icónico restaurante El Trapiche. ¿Quién no conoce El Trapiche en este país? Y miembro de varias fundaciones como Rescate de Alimentos, Camino Panamá y colabora muy de cerca con organizaciones como Fundación Sangre y Nutre Hogar. Bienvenido, papá. Gracias por la invitación. Estás bastante ocupado por lo que veo. Oye, bueno. un papá Gracias por bastante sacar ocupado. espacio. Ajá, o sea, gracias. Ajá. Pero bueno, hoy nos vamos a dar cuenta por qué es un super papá. Vamos a empezar con el comentario de la semana. Ver a mi esposo criar con intención, con ternura, con tiempo, es un regalo. No solo para mí, sino para nuestros hijos. Sé que no todas tienen esa figura en casa y por eso valoro aún más cuando mi papá es de verdad. Y este no es perfecto, pero es presente. ¡Uy, qué lindo! Qué bonito. ¡Qué hermoso! Bueno, ¿qué significa para ustedes un papá presente? Yo pienso que hoy por hoy los papás están muy anuentes a las necesidades de las mujeres, están muy en contacto con la necesidad de la esposa, de las hijas, y tal vez vienen de una casa donde el papá tal vez no estaba ahí, pues porque estaba todo el día trabajando, o no tengo tiempo, eso verlo con tu mamá. Entonces siento que un papá presente es lo que está pasando hoy, ¿no? Que muchos papás se involucran en la vida de sus hijos y a veces hasta mucho más en la vida de sus hijas, ¿no? Ese papá que hoy dice, ¿sabes qué? Yo cambio pañales, yo baño, yo busco en la escuela, yo peino si hay un show de pollera, qué sé yo. Entonces, para mí eso es un papá presente, que es algo que no pasaba antes. Antes era disque, no, eso que lo hagan las mujeres. Por Ahora siento que un supuesto. papá sí se involucra, Por te supuesto. habla de onzas, de que no, esta man está sacando, de que se está, no sé, sacando, ¿sabes? Que para estar lactando ya los papás saben, nos les da pena que la mujer tenga que dar pecho en público. Entonces, para mí eso es como que, oye, qué cool que este man sí está ¿Qué participando de significa eso. para ti, Domingo? Un papá presente. Bueno, realmente yo creo que yo en mi experiencia yo tuve un papá que siempre estuvo presente. Sin embargo, yo creo que los padres de la antigua generación, la manera de estar presente también era un poco distinto. Yo siempre he sido una persona muy, muy emotiva, muy cariñosa y yo creo que antes para los padres era complicado como que dar esa parte Claro, a sus demostrar. hijos, ¿no? Sí, y sobre todo un padre con hijo varón, como que yo siento que las antiguas generaciones sí tenían como cierto estigma con esto de demostrar demasiado ese cariño. Y yo creo que ahora es mejor visto y se nos ha permitido. Yo lo iba a hacer porque me nace, independientemente de lo que pensara la gente, porque yo soy de abrazar a mi hijo y a mi hija, obviamente, y decirles que los quiero mucho y darles ese cariño. Yo creo que eso se está dando cada vez más y más, el que como hombre no te moleste. Decirle oye, te quiero, demostrar ese cariño todo el tiempo, que creo que es una gran diferencia a lo que se vivía Claro. antes. Dale a tus hijos el sabor que les encanta y la nutrición que necesitan. Chocolisto tiene vitaminas y minerales que podrás preparar todos los días a cualquier hora. 2 cucharadas y listo. Chocolisto alimenta lo mejor de ti. Sí, pero es que yo creo que antes tenían el chip de que el papá tenía que ser fuerte, tenía que ver esa imagen de inalcanzable, de respeto. De Y miedo sí, a veces. Sí, bueno, sí, llegaba a ese respeto, pasaba la línea de miedo, pero siento que no se atrevían a hacerlo porque no los habían criado de esa Claro. manera. Ahora es normal y ahora, o sea, ahora se promueve esa educación afectiva que tienes que tener con tus hijos, ¿me entiendes? Domingo, cuéntanos cómo con tantos compromisos, con tanto trabajo, tú haces un balance para estar presente en la vida de tus hijos.
Bueno, la verdad es estar presente en la vida de mis hijos es una prioridad. Es bien difícil, sobre todo cuando tú tienes tu propio negocio, que tú tienes que estarlo atendiendo, y yo tengo mucha ayuda porque mis hermanos son parte del negocio, mi papá, pero aún así, cuando tú estás entregado a hacer surgir ese negocio que al final va a ser lo que alimenta a tu familia, Claro. Eso también es una preocupación muy, muy latente que hay que atender. Entonces, yo creo que al principio de mi carrera, yo lo veía como que tengo que salir corriendo y tengo que hacer todo para darle todo a ellos y voy a construir y construir y construir y construir. Y entonces, cuando esté listo todo, entonces paso tiempo con Claro. ellos. Entonces, pasaron los años y pasaban los años y pasaban los años y yo me daba cuenta, oye, o sea, mi hija ya tiene 15 y empecé 14, perdón, y yo empecé este juego del negocio cuando ella tenía 1 año. Y entonces, de repente, un día, ¡pap!, la niña tiene 14 años yo no como lo perdí, pero en medio de ese camino yo sí me dije a mí mismo, hey, no estás viendo todo lo que está haciendo tu hija. Te estás perdiendo un montón. Te estás perdiendo Claro. todos Claro. esos momentos tan importantes que después que después vas a querer recordar y no los tienes. Entonces, como que en un momento, y creo que en eso ayudó la pandemia también, me dije, ¿sabes qué? Es importante el trabajo, pero no lo es todo. Yo también tengo que llevar a mi hijo a pasear, Claro. sacarlo, darle el ejemplo a mi hijo varón de cómo yo quiero que él crezca también en el mundo, de cómo Claro. yo quiero que él trate a las mujeres, de cómo yo quiero que él emule lo mejor de mí. Y para emular lo mejor de mí, Lo yo tiene tengo que que estar ver. ahí. Él tiene que ver mi comportamiento. Entonces, eso es un conflicto, pero tú tienes que poder encontrar esa oportunidad para poder darle a ellos lo que ellos se merecen. Entonces, y que es tu tiempo, que es tu amor, ¿no? Y hay un periodo muy corto para eso, porque cuando ellos se vuelven independientes y se van de tu casa, ya ellos han formado la idea de quiénes van a ser ellos. Y si tú no participaste en esa formación, yo creo que después como padre te vas a estar arrepintiendo muchos días de no haberle dado todo eso a ellos y también quizás salen tus hijos con faltos de las herramientas completas que necesitan para entender cómo navegar en el mundo, ¿no? Sí. Porque tu bienestar es nuestra prioridad en Pacífica Salud y lo más valioso eres tú. Te esperamos en Costa del Este y Punta Pacífica. Por supuesto, yo digo que, bueno, eso qué bonito escucharlo de un Claro. papá relativamente joven. Porque sí, el rol de los papás ha cambiado. Antes era yo soy el proveedor, ¿verdad? Y ya, mamá se encarga de todo el checherengue en la casa. Creo que ahora no, ahora es Así es. compartido. Y bueno, esa era la siguiente pregunta. Yo siento que ¿Cómo también- ha cambiado ese rol ahora? O También sea, tienes esa oportunidad de que tienes un trabajo en la que tus hijos pueden participar, independientemente de que tampoco es que van a ir a cocinar contigo, pero así como tú, por lo que veo, tu papá también trabajaba en el restaurante, tú quedaste ahí porque me imagino que creciste viéndolo, fue esa figura que tú viste, ok, me gusta la cocina, puedo aprender, él dijo, bueno, vente para acá y de repente tú tomaste el negocio, pero fue algo que no te salió de la noche a la mañana, o sea, tú viste eso a través de los años. Claro. Entonces tal vez Sí. eso es una manera de meter a tus hijos, y te gusta la cocina, vamos a inventar, hacer cositas, y tú uno le quedan los recuerdos y que fuimos a Disney, pero un peladito le queda y que yo me acuerdo el día que hice galletas con mi papá, ¿sabes? Son las cositas bueno, tontas las que los de niños se hecho, acuerdan. Le hemos visto en las redes haciendo cosas con tu hijo, bueno, Claro, con ambos, sí. claro. Con los dos. Yo recuerdo, o sea, cuando yo estaba creciendo, cuando era niño, y de nuevo vamos a lo que estábamos hablando al principio de cómo han cambiado las actitudes al cambiar las generaciones, ¿no? El cocinar. Cuando yo era muy niño, eso era visto por los adultos como una vaina que hacían las mujeres, ¿no? Claro. O sea, No había chef, era la que Y- cocina, y la que ol- cocina. Olvídate, Cocinera. pero olvídate de los restaurantes, en La la casa. casa. Claro. Y yo, o sea, a mí me ha gustado cocinar toda mi vida. Y yo sí escuchaba comentarios, y no de mi papá jamás, pero sí de adultos mayores, varones. "Ah, se hace ese niño metido dentro de la cocina. saca Me ese muero, niño o de sea, la me lo cocina". dices y me da rabia. Ujú. Claro, o sea, pero yo sí Pero llegué a es una escuchar realidad, eso. Claro. Era así. Y era una realidad. Y yo creo que ahora esos estigmas y esas cosas se han como que echado para un lado y le permite a los hombres ahora estar mucho más como que in touch con su propia fragilidad también, Exacto. que te hace entender a las otras personas. Claro. Porque si tú te llenas de ese machismo totalitario, Macho alfa. entonces, ¿cómo si tú no te permites sentir, tú vas
a entender a tu hijo o a tu hija cuando ellos están pasando por una situación en la que quizás no necesitan de tu consejo, pero sí de tu presencia y de tu amor que los y de tu escuches. cariño, y ya. Entonces, y digo, como hombre, yo sí he tenido que aprender en el camino. Y, o sea, honestamente, de quien yo más he podido aprender sobre cómo ser un padre que está consciente de las cosas importantes, o sea, yo le debo mucho de eso a mi esposa. Y cuando yo la veo a ella, cómo ella es con los hijos, cómo ella es desde el día 1 con mi hija, y yo la veía a ella como ella era con Valentina, como que naturalmente ella sabía cómo manejar la fragilidad, las emociones, su propio estado vulnerable de acabar de parir un hijo, y como que llevarlo con toda esa dignidad y ese esfuerzo, y yo empecé a ver como que ella sabe cosas que yo no sé. De cómo De entender. crianza, claro. Exacto. Y entonces como que El famoso instinto. todavía sigo aprendiendo. Y entonces, o sea, ella siempre ha sido de crianza con cariño, de estar siempre pendiente a las necesidades de los niños, pero desde el punto de vista de lo que necesitan los niños, no de cómo tú Claro. los ves como adultos. Lo A que tú veces- quieres que ellos quieran, sino como lo que tú ves que en realidad es lo que necesitan. Dale a tus hijos el sabor que les encanta y la nutrición que necesitan. Chocolisto tiene vitaminas y minerales que podrás preparar todos los días a cualquier hora. 2 cucharadas y listo. Chocolisto alimenta lo mejor de ti. A veces tratamos a los niños como adultos pequeños, Así y es. ellos no son adultos pequeños. Su cerebro ni siquiera se ha moldeado lo suficiente para entender la complejidad de la vida. Entonces tú le quieres exigir que él te entienda o ella te Claro. entienda de esa forma. Entonces yo creo que esas susceptibilidades también las ha aprendido de ella. O sea, y me ha hecho un mejor padre, un mejor hombre, que me ayuda sobre todo con mi hija, tú sabes. Porque las niñas y los niños, no importa lo que digan, yo he tenido un hijo y he tenido una hija, y yo he visto que desde el día 1 que salen a la vida son diferentes. Sí. Mi hijo se ha comportado distinto a mi hija completamente desde el día 1, y yo sí he sido bien consciente de no llenar a mi hijo de estereotipos masculinos ni a mi hija de estereotipos femeninos, sino dejar que ellos se vayan criando de acuerdo a sus propios gustos. No de que no te pongas eso morado porque eso es de niña, o no te ensucies porque eso lo hacen nada más los niños. No, yo llevaba a mi hija a que se llenara de lodo, a salir a caminar en el bosque y a que se ensuciara y tocara texturas y que no le dieran asco las cosas. Y, tratar de tratarlos igual, pero con las sensibilidades diferentes que cada Ok, uno claro. sí tiene, ¿no? Entonces, creo que ¿Cómo es la relación de tu esposo con tu hija? ¿Qué es lo que tú percibes así como desde afuera viéndola? Es exactamente como lo dice Domingo. Yo lo he visto en él. Es una persona súper sensible y es muy emotivo con ella. No se siente incómodo demostrándole que la quiere. Saca cada 5 minutos que tiene para ir a estar con ella en la casa, para ir a los eventos de la escuela. Y tratarla de esa misma manera en la que no importa de que es que eres niña, o sea, y a pesar de que la mía tiene 3, me explico, todavía es bastante pequeña, dices que la niña tiene 3 y tiene que tener las perlitas, no, o sea, no, ella va, si que quiere skate, vamos a comprar una patineta y que vaya a skatear, y ahorita dije, si quiere, o sea, vamos a echarla al agua. No tenemos como ese estereotipo que ella tiene que jugar con muñequitas y tal, o sea, ella es una niña, yo digo que es todo terreno, o sea, donde la ponga la pelita queda parada, literal, o sea, no se cae, es como un gato. Entonces yo he visto en él eso que me ha hecho a mí ser mucho más sensible, porque yo sí vengo de una crianza un poco más tough, ¿entiendes? Fuerte, claro. Entonces yo, gracias a él, he sido mucho más sensible a la hora de regañar, a la hora de esa apertura de que uno como mamá siempre tiene como miedo, que cuidado que se cae, cuidado que se rompe. No, ey, déjala. Y entonces sí he aprendido mucho en el camino gracias a él, de que ha sido un papá muy presente y que ha ayudado muchísimo, o sea, muchísimo en todo lo que tiene que ver con ella. ¿Sabías que ruidos superiores a 80 decibeles pueden causar pérdida auditiva irreversible? Protege tus oídos con Fundación Oír es Vivir. Para más información, llama al 317-0562.
Bueno, en mi experiencia, ustedes saben que yo estoy divorciada hace 16 años y mi ex esposo vive en otro continente. Entonces... ¿Literal o emocionalmente? No, bueno, emocionalmente también. No, pero literalmente. O sea, nosotros nos divorciamos y él regresó a la madre patria Ok. y yo me quedé acá. Entonces, la figura paterna que han tenido mis hijos es mi papá. Y mi papá a la vieja escuela, así que pobrecitos mis hijos, porque es dizque militar. El mentado tuquito, lo tienes en el tuquito. Método tuquito, pero o sea, con la ventaja de que mi papá es muy sentimental, amoroso, pero muy estricto. Bueno, para estricta mi mamá. Pero esa figura paterna de mis hijos la ha dado el abuelo y creo que es el caso de muchas de las personas que nos Claro. están viendo allá afuera. Y está bien, pero... Yo sí puedo decir que no han experimentado eso de esa persona que te entiende tu sentimiento, que te conversa, que no sé qué, porque mi papá no lo va a poner y que no, que quítate esa camisa rosada. ¿Para dónde tú vas? O sea, porque me entiendes. Dije la crianza respetuosa. No, eso no existe. No, eso dije pelado de la pip. O sea, así es en mi casa, que la relación. Ey, pero hemos visto el resultado, buenos pelados, salieron buenos pelados. Bueno, pelados han salido bastante bien, gracias a Dios. Yo no sé ese gen de dónde salió, pero pelados van rectecitos. Pero entiendes, o sea, pero por lo menos han tenido presente eso. Hay hogares donde ni siquiera el abuelo Claro. o el tío o ¿me entiendes? Nada, y eso es muy difícil porque toda la carga le cae a la mamá. Así que escuchar la experiencia de Domingo es una cosa hermosa porque no es la realidad de muchos hogares. Casi muy ¿Cómo poco. era tu experiencia con tu papá? Mi papá era muy serio, mi papá era muy tough, era una persona como lo que hablamos, que al principio es esta figura de miedo, ¿sabes? Es como que si no te aprendes las tablas se lo voy a decir a tu papá, como que si no hiciste no sé qué se lo voy a decir a tu papá. Entonces, él sí, a pesar de que yo vengo también de una familia divorciada, mi papá siempre fue un papá presente. O sea, siempre estuvo en todo, era el que me enseñó a montar bicicleta, estaba en todo, pero al final era esa figura de que si no hice la tarea la semana, el fin de semana se lo decían a él. Pero dentro de todo el otro lado, mi mamá y mi padrastro tienen 30 años casados, o sea que yo crecí con un padrastro que fue y ha sido, y fue el que me entregó en mi boda, una persona que es militar, literal, o sea, militar Estados Unidos. Pero siempre fue como esa persona afectiva, ¿no? Como ese lugar seguro en mi vida que incluso a veces que no podía hablar con Qué mi mamá, lindo. todavía lo puedo hablar con Qué él, lindo. cosas personales de qué sé yo, de salud. Incluso lo hablo con él. Entonces, sí tuve como que las figuras presentes, pero un poco distorsionadas, ¿no? Eso no del abrazo y que te quiero, lo estás haciendo bien. O sea, eso no existía. Como uno lo hace hoy, que el Ahora, peladito se cayó, claro, dije, claro. mi vida, tranquilo, párate porque tú puedes. Antes era, dije, no pasó nada, pasaba, y tú todo cortado sangrando. Y que si Dije, te, no pegan, pasó nada. si te pegan, pega. Y que no, oye, no pasó nada. Y tú con la muela afuera, y que horror, estoy sangrando. Oigan, Sí. ¿qué creen ustedes? ¿Qué obstáculo enfrentan los papás hoy para estar presentes realmente? ¿Cuál es ese mayor obstáculo? El tranque. Tiempo. Lo que has dicho no está alejado de la realidad, porque hay mucha gente que vive sus días yendo y viniendo del trabajo. Sí. O sea, eso no es calidad de vida. Yo creo que eso es definitivamente, o sea, un síntoma de la vida tan ajetreada que todos estamos llevando y que es una dificultad. Pero afortunadamente la percepción, la ideología de que un padre debe ser diferente a la madre, como que venía antes, ya no es así. Y creo que eso también, a pesar de que la vida se está complicando más cada día, creo que los hombres que no se han dado cuenta, pues que se den cuenta que, o sea, que tenemos más libertad de literalmente poder ser quienes debemos ser para nuestros hijos, sin ninguna presión social, ni nada de este tipo de cosas, ¿no? Pero el tema de la tecnología también lo hace Claro. un poco difícil porque ahora tienes algo que las tablets, Ay, los es teléfonos, horrible, que es constantemente horrible. te están peleando la atención de tus hijos para Sobre con los todo en papás, temas, o la escuela, o los amigos. Cuando son más adolescentes también. Se va poniendo peor. Entonces, si tú empiezas desconectado de la vida real desde los 10, 11 años, cuando tú seas adolescente, tú no vas a tener habilidades de socializarte con nadie. Y todos sabemos que a estas alturas de nuestra vida es más complicado salir y hacer amigos, conocer gente nueva. Dificilísimo. Sí. ¿Ah? Antes uno tenía como, era amigo de todo el mundo. Automáticamente. Porque no te quedaba de otra, tenías que Eras hablar. amigo de 200 personas. Y yo tu mamá hablo con decía, la "¿Pero quién planta". es Tu ese?". trabajo en la vida era salir a ser amigos, digamos. Exactamente. Pero entonces ahora como tienes otras prioridades, eso queda en segundo plano y se vuelve difícil. Y entonces si tus hijos no tienen esas habilidades,
o sea, la van a pasar bien dura, porque también tú tienes que socializar en el trabajo, aunque a uno le dé pereza o lo que sea. O sea, Claro, tienes como contacto con otra gente. es parte de la vida para hacer cosas, para tener negocios, para tener amigos, para... Para levantar, así de sencillo. ¿Quieres levantar? Sal. Exacto. No dije no por Tinder. Tienes que salir y Ah, hablar. bueno, exacto. Vamos a tomarnos un café, vamos a hablar, vamos a conocernos. Por eso es que uno queda enredado con un loco. No, salga y conozca a la persona. Y eso va con los peladitos de 14, 15. Y es verdad lo que dices, porque uno tiende a tratar al niño como si fuera un adulto, independientemente hasta adolescente. Entonces vienes todo el día de un tranque del trabajo, no sabes qué hizo este peladito en la casa, tal vez estuvo todo el día pegado ahí, entonces llegas a coger rabia, a pelear, a descargar toda la rabia de tu día, y eso lo que va a hacer es alejarte de Claro. tu hijo en vez de acercarte, y eso es tanto para las mamás como para los papás. Digo, Así es. Dime una cosa, ¿tú has tenido esa conversación incómoda de sexo con alguno de los dos ahorita mismo? Porque, digo, están adolescentes los dos. Bueno, no, uno tiene 9, va para 10. Va a Pero empezar esos manes pronto. saben, eso de 10 no lo Pronto, subestimes. pronto. Con él empezaré, pero ya pronto, no tanto temas de sexualidad, Pero pero, de sí lo que- los cambios que van de a- cómo está funcionando su cuerpo. Ok. En Farmacias El Jabillo descubres salud, bienestar y atención personalizada para cuidar de ti y tu familia, con descuentos todos los días. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o contáctanos al WhatsApp 60010202. Con mi hija sí he tenido conversaciones de este tipo y si me permiten puedo contar lo más hermoso que me ha pasado en la vida con mi hija. O sea, el día que me he sentido, o sea, como que para eso soy el papá de la niña. Una vez, o sea, porque es difícil como hombre hablar de estas cosas con la niña y pues como yo tengo la fortuna de tener a mi esposa que pues es mejor que yo en esos temas en particular, pues naturalmente tú dices y que deja que ella lo maneje. Un día me dice mi hija de 13 años en ese momento, es que papá, yo quiero ir a acampar contigo. O sea, ella no es de que ama al camping ni nada, pero sabe que yo lo amo y mi hijo me acompaña y ella cuando estaba más chiquita me acompañaba, pero ya no. A los 13 años me dice esto y yo dije, coño, Sí, o sea, Empaca, nos vamos nos ya, vamos. nos vamos ya. saco el día y nos vamos, saco el día del trabajo y nos vamos, olvídate. Y lo hicimos y nos fuimos. Y en ese momento en que estábamos ella y yo solos, así en la noche tarde, yo la veía que ella estaba un poco rara y como que, ¿qué pasó, mi amor? Y que, no, ya vamos a acostarnos, que estoy cansada. Y bueno, nos fuimos a la tienda a dormir y ella no se acostaba a dormir, a ella le estaba pasando algo. Y de repente me dije, tengo que decirte algo. ¡Me muero! Qué nervios. Y soltó lo que le estaba molestando. Que era como que algo que tenía que ver conmigo y como que ahí lo resolvimos. Pero eso fue como que sacó todo. Eso fue lo mínimo. Ahí ella me empezó a contar y contar y contar. Eran las 2 de la mañana y ella seguía hablando y yo no decía nada. O sea, ella me contaba de todo. Qué bello. De todo. Y de lo que le preocupaba con sus amigas y de cómo ella se sentía de su cuerpo. Ay, mi amor. O sea, yo estaba tratando de... No llorar. Había, entre llorar y había unos temas que me dejaron como que... y tú sabes, y dejarla que ella hablara y hablara porque esto era el momento más importante que yo sentía que yo estaba teniendo con mi hija a estas alturas de su vida. Y desde ahí, como que ya entendí, pues, ella sí confía en mí. Ella entiende que cuando ella siente la necesidad de hacerlo, ella puede venir donde mí. Y yo le dejo saber consistentemente desde ese momento que ella puede hacer lo mismo que hizo ese día siempre. Claro. Que yo siempre estoy dispuesto a escucharla, Qué que yo no la belleza, juzgo. Sin juzgar, qué sin belleza. nada. Juzgarla, ni regañarla, ni nada, que yo solo quiero estar ahí para ayudarla y apoyarla. Entonces, como que, nada, eso fue un momento mágico. Que yo creo que no vive todo el mundo, así No, que exacto. tienes que estar bien orgulloso. O sea, sí, te digo, me marcó. Se acerca Mombos 360, donde el equilibrio, la tecnología y el crecimiento se unen para transformar tu negocio. Con grandes expositores y como speaker internacional, TikTok México se para este 10 de septiembre y se parte del movimiento que empodera a las mujeres líderes. Bueno, vámonos a las preguntas sin filtro. de A ver, una. esto. Yo pregunto y tú respondes Dale. de una. ¿Qué talla de zapato es tu hija? Talla de zapato. Ay, a la vida, no sé. ¿Cómo no vas a saber? No sé qué talla de zapato es. ¿De qué tamaño es? No ¿Del sé- tamaño Gilco al No sé qué tamaño talla de mío? zapato es mi hijo tampoco. Debe ser como, si es como Gilca. Man tú eres cambia de seis. zapatos cada 2 semanas, o sea, va creciendo el zapato. Debe ser como 6, 7, tú que eres 6. Ella, no, es como 5. Ok, otra pregunta. El nombre de la
la teacher que más le gusta a tu hijo? A mi hijo, probablemente Teacher Vicky. Teacher Vicky. Ajá. Esa es la cool. Esa Ajá. es la teacher cool. ¿Alguna vez has tú usado a tus hijos como excusa para evitar algo con tu pareja? Puede ser que sí. O sea, es que no me acuerdo en un momento específico, pero estoy seguro que en algún momento Para sí. eso lo he son hecho. los hijos, para usarlo de excusa. Digo, yo no puedo, la peleita, está tosiendo. Ok, ¿qué travesura te gusta hacer con tus hijos sin que mamá diga no? O que sin que mamá se entere. Ajá, mejor. O ahí sea, está. sí, porque se entera después. Y ya bueno. Y ya después dice perdón. que no, después dice que no. Dejarlos despiertos hasta tarde en días de escuela. Y darle disque cosas de comer que no deberían. Sí, bueno, de eso somos culpables los dos. Ok. Y después nos sentimos mal al respecto, pero bueno, ahí va. Pero sí, como que lo que más es como que Acostarse tarde. acostarse tarde. Claro. Porque de nuevo, y mi hija es viva. Porque ella sabe, ¿no? Que ella no se quiere acostar a dormir, pero ella sabe que si hace lo correcto, eso le va a dar resultado con el papá. Y hizo lo mismo. Me empezó a hacer preguntas. Ah, no, a las ya. 11 de la noche. A las 12:30 estábamos hablando de college y de cómo era llegar a la universidad por primera vez y de cómo era tener un roommate. Ella tiene 14 años. Pero le explicaste bien lo del college. Bastante bien. Ah, porque nosotros fuimos al college juntos. Ajá. O sea, yo quiero saber qué le contaste. No, mentira. Ese es otro programa, Pero pues sí, pues ella aprovecha y ahí nos dio las 12:30 y pues mi esposa sí se enojó, pero yo le dije, mi amor, o sea, esto... Eran eso- preguntas. Momentos Hay que priceless. decirlo. Momentos priceless. Así que... Bueno, este programa ha sido divino. Amén, rapidísimo. Es divino, se nos fue el tiempo volando. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda saber que papá no es solo el que siembra la semillita. Papá es el que está ahí, el que escucha, el que da amor, el que está presente, el que apoya a mamá a lo que sea que necesiten los chicos. Así es que vamos a practicarlo, vamos a ponerlo en práctica. Sean parte de la vida de sus hijos. Y bueno, este invitado nos salió Sí, de buenísimo, maravilla. buenísimo, amén. Gracias, Domingo, qué belleza. Tómenlo de ejemplo. ¿Sabe qué? Vaya a nuestras redes sociales, vaya a las plataformas y escúchelo 1000 veces. Ponga a su esposo. O váyase para el trapiche y le hace cualquier pregunta. Para citas, contactar. Claro, en el trapiche. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Feliz Día del Padre y nos vemos. Bye. Chao. Chao, gracias.